Bueno, continuamos con la clase número 2. Magnitud física, vamos a ver qué es, ¿sí? Una magnitud física cualquiera, es una propiedad o son las propiedades que tienen los cuerpos y que se pueden medir. O sea que me va a dar un número, en todo caso, me va a dar un valor representado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se puede medir? Nosotros estuvimos viendo en la presencialidad con algún grupo. Vimos, por ejemplo, este instrumento se llama metro, ¿sí? O cinta métrica. Y, por ejemplo, podemos medir, con la cinta métrica, podemos medir un pizarrón. Serían 122 centímetros, ¿sí? Podemos medir, esto es una propiedad, o sea, el pizarrón se puede medir la pared, se puede medir. Una magnitud tiene la capacidad de poder medirse, es una propiedad que se puede medir. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, una de las fundamentales, ¿sí? Yo les hice algunos ejemplos y vamos a ver, en este caso, el ejemplo nuestro es una caja, ¿sí? De todas las propiedades que tiene esta caja, que tiene un montón de propiedades, yo voy a definir qué es una magnitud que se puede medir, y qué no. ¿Estamos? Entonces, yo les puse acá la primera, una de las propiedades, el color marrón que tiene, ¿se puede medir? No, se puede llegar a comparar con otro marrón más clarito, más oscuro, pero no se puede medir, ¿sí? Por lo tanto, el color no es una magnitud, ¿sí? Y otra cosa que no lo va a representar un valor numérico al color, lo va a representar una característica especial, más fuerte, más oscuro, más suave, ¿sí? Pero no un valor numérico. Eso tienen que tener en cuenta. Lo representa un valor numérico y está representado también porque se puede medir, ¿sí? El color entonces no es una propiedad que se pueda medir de la caja. El material que lo forma, ¿qué es el material que lo forma? Es cartón, ¿sí? ¿El cartón se puede medir? No, no se puede medir, ¿sí? Hay cartones más finos, más gruesos, más, podríamos decir, más firmes, más blandos, ¿sí? Pero no se puede medir y no me da un valor fijo o numérico para poder medir el material que lo forma. ¿Estamos? Por lo tanto, no es una magnitud física. ¿Estamos? Hasta ahora esas dos no son magnitudes físicas. Nos vamos de este lado. Y vamos a suponer que tenemos una balanza y pesamos la masa de esta caja. 80 gramos pesa la caja, ¿sí? Entonces, la masa, que es 80 gramos, es una magnitud, primero que nada, porque se puede medir con una balanza, en este caso con un instrumento que se llama balanza. Y otra de las cosas es que me da un valor numérico. Este es un valor numérico, ¿sí? Entonces quedaría definida como magnitud. Es una magnitud fundamental porque la masa, junto con la longitud y con el tiempo, como tienen en la teoría, es una magnitud fundamental. O sea, de ella se pueden derivar otras, pero a ella es la primordial, ¿sí? De ella van a derivar otras. ¿Estamos? Bien, por eso se llama fundamental. Las otras que derivan de ellas, de la masa, de la longitud, ¿sí? Del tiempo, esas son derivadas, ¿sí? Eso está en la teoría, mírenlo. Bien, entonces es una magnitud fundamental y también es una magnitud escalar. Estas son clasificaciones que están en la teoría. ¿Qué quiere decir que sea una magnitud escalar? Que está representada por un número, por un valor numérico. Entonces, la masa al tener 80 gramos, 120 gramos, 250, lo que sea, como tiene un valor numérico, es una magnitud escalar. ¿Estamos? Continuamos. El tamaño de la caja. ¿Qué tenemos? La caja tiene ancho, ¿sí? Por alto, por largo, ¿sí? Cada una de esas medidas, por ejemplo, el ancho es de 25 centímetros, el alto de la cajita es de 10 y el largo es de 40, ¿sí? Todas tienen un valor numérico y todas se pueden medir con un instrumento que lo vimos recién, que es el metro, centímetro, ¿sí? Con la regla también se puede medir, también es un instrumento, ¿sí? Eso es fundamental que lo sepan. Entonces, primero que nada, ¿es una magnitud fundamental? Sí, porque es primordial, porque de ella van a derivar otras, como por ejemplo el área o el volumen de algo, ¿sí? Es fundamental y es escalar. ¿Qué dijimos de escalar? Escalar es cuando están representadas por un valor numérico, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene un valor numérico. Por lo tanto, el ancho, el alto y el largo son magnitudes escalares. ¿Estamos? Bien, continuamos. Le hice como un ejemplo acá para que vean qué sucedía con una que no era fundamental.
el área de la caja. Si yo sacara lado por lado de la caja, como estos dos lados coinciden con estos dos, yo hago lado por lado, ¿sí? O ancho por largo, y me va a dar el área de la caja, ¿sí? Y yo hice 25 centímetros por 40 centímetros, me da 1000 centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan en la teoría, el área es una magnitud derivada, no es fundamental. La fundamental era el ancho y el alto, el ancho y el largo, ¿sí? Cada una de estas era fundamental. ¿Por qué? Porque estaban en centímetros, en metros. Esas sí son fundamentales, pero esta es derivada porque deriva de ella, de la longitud, ¿sí? Entonces, para tener un ejemplo de ella también. Y también es una magnitud escalar porque se representa por medio de un número, ¿sí? Entonces, un valor numérico. Entonces, sí o sí es escalar. Vamos al último. Y si yo tuviera una máquina que la aplastara esta caja, ¿sí? Que la aplastara y la dejara finita, chatita. Entonces, ¿qué va a hacer esa presión? Vamos a suponer que es una máquina, ¿sí? Una máquina que aplaste la caja. ¿Estamos? Va a ser una presión hacia, ¿a dónde? Hacia abajo para poder presionarla. Primero que nada, acá tiene que haber un sostén, una mesa, una mesada, algo firme que donde pueda apoyar la caja. Esa presión que estoy ejerciendo para aplastar la caja, o la máquina hace para aplastar la caja, es una magnitud vectorial. Y este es el ejemplo para que entiendan lo que es vectorial, ¿sí? La magnitud vectorial no solamente necesita un valor numérico, por ejemplo, la presión que sea de 200 bar, que es una medida de presión, ¿sí? Sino que también necesitamos especificar hacia dónde, dirección, hacia dónde va a ir esa fuerza que está presionando, ¿sí? Para poder aplastar la caja. O sea que queda especificada una magnitud vectorial por un valor numérico, por su valor numérico, más la dirección hacia donde se ejerce la presión. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos que definir una velocidad, vamos en una bicicleta desde acá hasta el puente 83, ¿sí? Desde la escuela hasta el puente 83, y vamos a 18 kilómetros por hora, ¿sí? Esa velocidad que está experimentando la bicicleta, que yo voy haciendo con la bicicleta, esa velocidad también es vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar representada por los 18 kilómetros por hora, pero también queda definida diciendo que yo fui de este a oeste o de norte a sur, o fui de izquierda a derecha. Tengo que definirla con algo más que no es solamente el valor numérico. Esa es la dirección. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, de esa manera sí puedo definir una magnitud vectorial. ¿Se entiende? Refuercen esto para poder hacer las actividades que no son difíciles. Y bueno, y nos vemos en el siguiente video.